Saludos a todos los oyentes de la Iglesia Virtual Bautista. Bienvenidos a los devocionales con el pastor Luis Eduardo González. Enhorabuena, nos podrán escuchar el mensaje de hoy y anteriores en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Es www.iglesiavirtualbautista.com. Bienvenidos y escucharemos muy atentos el mensaje de hoy. Muy buenos días, mis apreciados hermanos, amigos y familiares. Estamos una vez más en nuestro devocional. Les habla Luis Eduardo. Como de costumbre, el Señor nos tiene sorpresas. Tenemos muchas cosas que aprender y muy contentos todos los días de tener algo que estudiar, dialogar. No son sermones, son estudios bíblicos que nos abren las puertas para hablar con ustedes. En esta ocasión tenemos la contribución con un bosquejo muy interesante del doctor E. Lusser, profesor del Instituto Bíblico de la BBN, quien nos deja una inquietud muy interesante, supremamente interesante, sobre las claves para ganar las batallas. Miren que David fue muy importante, pero a veces lo recordamos por unos detallitos y por otra, y luego por los problemas en el palacio y luego por 20,000 cosas. Pero, ¿por qué no analizamos cuáles fueron las causas? ¿Qué fue lo que sucedió con él para que ganara las batallas que ganó? La clave o las claves para ganar la batalla. Y otra cosa muy importante asociado a este título: fe con acción. Qué interesante, fe con acción. Vamos a pedir la dirección del Señor para entender lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, estamos ante ti, ante tu presencia, para darte gracias, Señor, por todo lo que tú haces, para darte gracias por este estudio y todos los estudios que tú nos permites ver diariamente. Gracias, oh Padre, porque tenemos este recurso y podemos llegar a personas que necesitan saber de tus cosas, de tu palabra, de lo que está escrito en tu palabra, que son tus palabras, Señor. Guíanos para hacerlo bien. Guíanos para utilizar las palabras que tú quieres que utilicemos. Envía tu Espíritu para que nos enseñe, Señor. Y déjanos, Señor, cada día más pulidos, más cercanos a parecernos a tu Hijo. Te lo pedimos en el amado nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados hermanos, David ganó en la batalla contra Goliat. Lo conocemos por eso, ¿cierto? Y siempre, muchos mensajes hablan de David contra Goliat, Goliat contra David. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? David ganó en la batalla contra Goliat porque había desarrollado, esta es la parte importante, David ganó en la batalla contra Goliat porque había desarrollado algunos hábitos correctos mucho antes de su batalla con Goliat. En los montes de Belén pasó muchas horas tocando su arpa. Ya cuando estaba en palacio uno dice, bueno, ¿y de dónde salió este hombre tocando arpa? Él lo aprendió en el monte, cuidando sus ovejas. En los montes de Belén pasó muchas horas tocando su arpa y desarrollando su relación con Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Tenemos costumbres? Sí. Pueden ser distracciones. Pero yo conozco, por ejemplo, un músico excelente y se dedica al violín y al violín y al violín y al violín. Nunca menciona a Dios. Pero David se dedicó a estudiar sus instrumentos
pero a desarrollar una buena relación con Dios. ¿Qué instrumento tocaba él? El arpa. Este don especial le dio entrada a la corte más alta en la tierra. Fue escogido a fin de que tocara para Saúl, que era el rey. Sencillamente porque los criados del rey buscaron el mejor arpista disponible. También pasó horas y horas practicando con su onda, preparando su onda y apuntando, donde pilas de rocas habían sido usadas como blancos de práctica. Entonces, hermanos, confiar en Dios para las cosas pequeñas hizo más fácil creer cuando llegó la crisis que amenazaba su vida. Había muchos soldados en Israel, pero David tenía algo que ellos desconocían, y era que él entendía los aspectos espirituales del conflicto detrás del muy visible del conflicto. Detrás del muy visible gigante se ocultaban algunas fuerzas poderosas. Eran diabólicos los enemigos de David. Es por esa razón que aquella batalla solo podía ser ganada por medio de la fe en Dios. ¿Qué clase de fe mata gigantes? ¡Ay, qué pregunta tan interesante! ¿Qué clase de fe mata gigantes? Hermanos, anoten este subtítulo: Fe en acción. Nosotros decimos que tenemos fe, y tenemos fe, pero no actuamos. ¿Tenemos fe? Sí, actuemos, hermanos. Pongamos a prueba nuestra fe y el Señor nos va a bendecir grandemente. Después de que David se ofreció como voluntario para esa designación militar, Saúl sugirió que el joven se vistiera la armadura del rey. ¿Recuerdan ustedes esa parte? Él tenía que ponerse toda la armadura del rey, que era mucho más grande que él. Así que David se probó el casco de bronce, la larga espada y la pesada armadura, pero concluyó, llegó a una conclusión: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Esto lo encontramos en 1 Samuel 17:39. Y se quitó toda la armadura, se la quitó. Saúl quería que David luciera tan rudo como Goliat, por eso quería ponerle esa armadura. Si podían encontrarse al mismo nivel en el campo de juego, habría una oportunidad externa de que David ganara. La razón natural sugería que podemos ganar una batalla solo cuando somos tan o más fuertes que nuestro enemigo. Imagínense ustedes una pelea de boxeo, un peso pesado contra un peso pluma. ¿Quién gana? Eso es lo que estamos tratando de entender que nos quieren decir en esta explicación. Yo no puedo andar con esto, decía. ¿Por qué? No le servía la armadura. Tratando de recapitular para no perder el hilo. Se quitó la armadura. Saúl quería que él ganara, por eso quería verlo vestido con la armadura para que se viera rudo y más fuerte. Entonces ahora sí empata con lo que venimos con la frase de que David tendría, si se viera de igual a igual, podría ganar David. Pero eso no era posible. Era un muchacho joven, pequeño. Saúl quería que David luciera tan rudo como Goliat. Si podían encontrarse al mismo nivel en el campo de juego, habría una oportunidad externa de que David ganara. La razón natural sugiere
que podamos ganar una batalla solo cuando somos tan o más fuertes que nuestro enemigo. Sin embargo, David escogió encontrarse con el gigante en condiciones completamente diferentes. Sí, él estaba en buena forma física. Había usado una lanza antes y si tenía sentido si tenía sentido vestir una gruesa armadura, ¿no? Él estaba en buena forma física. Sí, había usado una lanza antes, de pronto. Y si tenía sentido vestir una gruesa armadura, pero eso no era suficiente para vencer al hombre que tenía una enorme fortaleza física y muchos años de práctica en el lanzamiento de una lanza. Pero David sabía algunas cosas que le darían la victoria. Tomemos agüita. David, sin embargo, David escogió encontrarse, volvamos a recapitular, David escogió encontrarse con el gigante en condiciones diferentes, no iguales. Sin embargo, David escogió esto, ¿por qué? Sí, él estaba en buena forma física, había usado una lanza antes, y si tenía que vestir una gruesa armadura, pues eso podría ser que le sirviera, pero no lo convencía. Pero eso no era suficiente para vencer al hombre que tenía una enorme fortaleza física y muchos años de práctica en el lanzamiento de una lanza. Pero David sabía algunas cosas que le darían la victoria. Él sabía cosas que le daban la seguridad absoluta que iba a ganar. David entendió correctamente que esa batalla era principalmente espiritual. Miren dónde estaba la gran fortaleza de David. Sabía algunas cosas que le darían la victoria. Sí, pero David sabía algunas cosas que le darían la victoria. David entendió correctamente que esa batalla era principalmente espiritual, no un simple conflicto entre dos hombres, sino entre Dios con mayúscula, nuestro Padre Celestial, y un Dios pagano, como el de los filisteos. Así que David escogió enfrentar ese desafío con un método de lucha que había usado antes. Se sentía más cómodo con una honda que con una armadura que no se había probado. Le podía creer a Dios más fácilmente, con algo que él ya había utilizado con éxito, que con un incómodo equipo que le pertenecía a otro. Aquí vemos una hermosa mezcla entre la fe y las obras. La fe y nuestro mejor esfuerzo. Algunas personas piensan que como la batalla es del Señor, no debemos hacer nada. No tenemos que hacer nada. Entonces no hagamos nada, no hagamos devocionales. Mi hermano Carlos no haga grupos. No, sigamos así, como estamos. No, eso no es. Tenemos que avanzar. Aquí vemos una hermosa mezcla entre la fe y las obras. La fe y nuestro mejor esfuerzo. Hermanos, tenemos que hacer algo para el crecimiento de la obra del Señor a nuestro alrededor, en nuestra iglesia, donde trabajamos, todo. Algunas personas piensan que como la batalla es del Señor, yo no tengo que hacer nada. No debemos hacer absolutamente nada. Miremos algunas cosas más. David sabía que la fe no excluye la lucha. Él sabía que había que luchar. Tenía una gran fe cultivada desde muchos años antes.
pero sabía que tenía que luchar. La fe significa, sencillamente, que luchamos confiadamente. David sabía que con qué precisión, pensemos en la onda, David sabía que con qué precisión podía disparar y qué tan cerca de su objetivo debía ir. También sabía que sin Dios no podía ganar. La sola habilidad no le podía ganar a ese aguerrido guerrero. La piedra debía dar en la frente, la piedra podía no dar en la frente de Goliat, sino solamente rozarlo, o podría eludir simplemente moviendo la cabeza. Era muy sencillo que él perdiera. David también sabía. David sabía que no tendría muchas oportunidades porque el gigante era hábil arrojando su lanza. Él decía, yo soy hábil arrojando la onda, disparando una onda. Pero entonces resulta que Goliat era hábil lanzando una lanza y era certero. David también sabía que no tendría muchas oportunidades. Quizá esto explica por qué David tomó solamente 5 piedras. Pues no tendría más de 5 oportunidades para usar su onda. No coloquemos a todo el mundo en el mismo molde. Hermanos, escuchen esto. No coloquemos a todo el mundo en el mismo molde. Algunos pueden tener éxito con una onda, otros con una espada. Pero ningún arma humana puede ganar en una batalla espiritual. La batalla de David, él sabía que era una batalla espiritual. Y si no es una batalla espiritual, es muy difícil ganar. Cualquiera que sean nuestros dones y talentos, si no son activados por Dios, fallaremos. ¿Con qué frecuencia caemos en la trampa de pensar que el éxito viene por comportarnos como los demás? Docenas de libros se han escrito sobre cómo fulano y sutano constituyeron una iglesia poderosa, una iglesia exitosa, o acerca de cómo un hombre estableció un negocio productivo. Las implicaciones es que cuando seguimos las técnicas de otros, podemos duplicar su éxito. David sabía que si usaba la armadura de Saúl o su propia onda, finalmente era un asunto de fe. Fe en que Dios bendeciría los mejores recursos para él. Si realmente era una batalla entre Dios, nuestro Dios, y un Dios pagano, el de los filisteos, solamente la intervención del Dios verdadero podría resolver el conflicto. No importa qué tan excelente sea nuestra estrategia. Tú puedes tener una estrategia para todo. ¿Ya consultaste con Dios? Yo tengo una estrategia excelente para lanzar un producto al mercado y voy a tener éxito. ¿Ya consultaste con Dios? Voy a montar un negocio con una excelente estrategia. ¿Consultaste con Dios? Tengo un plan para proponer. El plan es perfecto. Si yo hago esto y esto y esto, ¿qué resultado voy a tener? ¿Ya consultaste con Dios? Tenemos que ser modestos para hacer las cosas y consultar primero a Dios. No importa qué tan excelente sea nuestra estrategia, Dios nos permitirá fallar si ponemos la fe en esta
¿En qué? En la estrategia, no en Dios. Entonces el Dios nuestro permite, nuestro Señor permite que fallemos y que perdamos. Póngale bien cuidado a esto. No importa qué tan excelente sea nuestra estrategia. Tenemos que consultar con el Señor. No estoy yo primero, está Él primero. Dios nos permitirá fallar si ponemos la fe en esta antes que en Él. A pesar de nuestras habilidades personales, las fuerzas espirituales solo pueden ser combatidas con armas espirituales. Satanás no puede ser atacado con recursos humanos, por muy impresionantes que sean. Debe haber fe en el poder del Todopoderoso detrás del esfuerzo humano. La fe en Dios sobrepasa las intimidaciones y la persistencia o la pertinente voz del enemigo. La incredulidad decía que Goliat era demasiado grande para golpearlo. La fe decía que era demasiado grande para fallar. Pero David sabía que la fe no es estática, razón por la cual tenía que estar personalmente involucrado en esta aventura, que humildemente hablando incluía un gran riesgo personal. No importa, hermanos, qué tan excelente sea tu estrategia. Muchas veces creemos que nosotros no las sabemos todas. Y lo que yo haga, los planes que yo haga, yo los voy a proponer y los sigo martillando, pero solo. ¿Ya consultaste con Dios? Dios nos permitirá fallar. Él permite que fallemos si ponemos nuestra fe, nuestra estrategia en las estrategias. Nuestra fe en las estrategias y no en Dios. Dios permitirá entonces que perdamos, que fallemos, si ponemos la fe en otra cosa, antes que en Él. A pesar de nuestras habilidades personales, yo puedo ser un excelente vendedor, yo puedo ser un excelente gerente, yo puedo ser un excelente administrador. Son habilidades personales, pero las estoy colocando por encima del Señor. Las fuerzas espirituales solo pueden ser combatidas con armas espirituales. Satanás no puede ser atacado con recursos humanos, por muy impresionantes que sean. Debe haber fe en el poder del Todopoderoso detrás del esfuerzo humano. La fe en Dios sobrepasa las intimidaciones y la persistente voz del enemigo. La incredulidad decía que Goliat era demasiado grande para golpearlo. Eso decía la incredulidad. La fe decía que era demasiado grande para fallar. Entonces, ¿excesiva confianza? Tal vez. Pero David sabía que la fe no es estática, razón por la cual tenía que estar personalmente involucrado en esa aventura, que humanamente hablando incluía un gran riesgo personal. Hermanos, tengamos en cuenta, estamos muchas veces con excelentes oportunidades y podemos hacer muchos planes. Tú no los puedes hacer sin consultar primero con el Señor para tener éxito. Yo le comentaba a alguien en estos últimos días que una persona muy creyente me dijo un día: si piensas montar un negocio, lo primero que tienes que hacer es ponerlo en las manos del Señor. Primero Él. Y nunca dejes nunca permitas que tu negocio no diezme y colabore con la obra. El negocio tiene que diezmar. Eso es lo importante. Yo diezmo, el negocio diezma. Somos dos personas diferentes.
Los diezmos de mis recursos, de lo que me queda, y los diezmos del negocio, de los recursos que gana el negocio. Tiene que diezmar. Y dejar que el Señor vaya adelante. Apreciados hermanos, que tengan un excelente día. Piensen y mediten en esto. Tenemos muchas oportunidades. Yo sé que tenemos oportunidades. El Señor nos las está mostrando. Pero tú no eres primero. Tú eres el tercero. Primero está el Señor. Después de pronto hay otra persona. Por último soy yo y tengo que llevar la batuta de todas formas. Que Dios los bendiga grandemente y les deseo un excelente día. Nos veremos mañana en nuestro devocional con Luis Eduardo. Y démosle las gracias al pastor Luis Eduardo por sus enseñanzas de hoy. Enhorabuena. Ahora podrán encontrar este devocional y muchos más en nuestra página de internet www.iglesiavirtualbautista.com. Si desea comunicarse con el pastor Luis Eduardo, lo puede hacer también por el correo electrónico iglesiavirtualbautista@gmail.com y con mucho gusto se le responderá. Los esperamos en el siguiente devocional con el pastor Luis Eduardo González y que tengan muy buen día.